Rade, ¿cómo les va la vida? Lo que quiero contarles hoy es algo relacionado a nuestro tiempo. El tiempo que nosotros tomamos para tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tenemos que tomar? Muchas veces confirma si tuvimos la apropiada inteligencia como para hacer lo correcto o todo lo contrario. El punto principal es que hay trenes. Muchas veces la gente dice: se te fue el tren, ¿no es cierto? O no te pierdas el tren, se te va el tren. Pero hay veces que uno no tiene que subirse al tren apropiado, sino lo que toca es ver en qué parada me bajo del tren y qué tan rápido me bajo del tren, si el tren me está llevando a otro lado, a donde yo no debería estar, o hacia donde yo no me siento yo, o tengo que fingir algo que no soy para poder estar en ese tren que incluye generalmente a otras personas. No sé si me explico. Muchas veces estamos en relaciones que son como el tren, en donde estamos perdiendo toda nuestra capacidad de desenvolvernos a nosotros mismos por ser partes de la necesidad de otro. O sea que estamos utilizando el tiempo. ¿Por qué hablé del tiempo? Porque el tiempo en la vida es en sí nuestra vida. Cuando yo te doy mi tiempo, te estoy dando mi vida. Cuando alguien me da su tiempo, me está dando su vida. Por ende, están dando a la otra persona, tanto tú como el otro, la oportunidad de aprender cosas importantísimas para su existencia, para finalmente comprender el porqué de su vida, un poquito más de lo que ya vienen comprendiendo. Por eso que es importantísimo tener en cuenta justamente si es momento de subirme a un tren, si es momento de bajarme a un tren, o en qué parte de la vía me bajo, en qué parte de este transcurso que momentáneamente estamos tomando de nuestro camino tenemos que hacer qué, en las etapas, observar claramente nuestras etapas de desarrollo. ¿Dónde estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo con nuestro camino? ¿Y con quién lo estamos haciendo a nuestro camino? Para que de esa manera tengamos la grandiosa oportunidad de hacer con que los momentos que pasamos con las personas a nuestro alrededor generen una verdadera utilidad en nuestro aprendizaje sobre lo que realmente somos. Todo en la vida no es más que un tipo de enseñanza que nos está direccionando a la mejor percepción de nosotros mismos. Por eso que es importante saber con quién caminamos. Tengan en cuenta una cosa, la ley del karma. Hemos vivido millones de vidas y millones de vidas tal vez nos queden por vivir. Y esta momentánea situación que estamos viviendo hoy en día no es más que una de las máscaras, una de las tantas millones de máscaras que tuvimos que asumir por las circunstancias que nos rodean. No son más que memorias con fecha de caducidad que están establecidas en nuestro inconsciente. Hagamos con que esas memorias con fecha de caducidad tengan una utilidad que nos ayude a comprender nuestra esencia, la real, el alma que está viviendo momentáneamente esta ley kármica. Porque de otra manera, el tiempo de nuestra existencia nos va a llevar a ese aprendizaje. Siempre se aprende algo, pero nos va a llevar a ese aprendizaje pasivo. El aprendizaje que no tomamos conciencia de él, se estanca ahí, en el inconsciente, y en algún momento a futuro lo vamos a utilizar tanto como un limitante, una creencia limitante, como por obra divina, ¿no? Por arte divina de magia,
como una herramienta para concientizarnos de la realidad del alma, dependiendo si nosotros tuvimos la oportunidad de asociarnos, acercarnos a gente sabia que nos dé la pauta de cómo concientizar nuestro inconsciente. Entonces depende pura y exclusivamente de nosotros. Cómo hagamos, cómo hacemos con lo que tenemos enfrente, con el tren, con la parada, con el lugar a donde estamos yendo, de dónde venimos, cuándo bajarnos, cuándo subirnos, porque de eso depende todo en realidad, porque eso es parte de nuestra vida. El tren en sí empezó cuando nacimos y llega a su destino cuando morimos, y siempre tenemos la oportunidad incluso de irnos de un vagón a otro, bajarnos de andén y tomarnos otro tren, Pero la idea esencial es entender para qué estamos adentro del tren, hacia dónde estamos yendo en este viaje fantástico que es la vida. Porque ese viaje fantástico que es la vida es lo que nos va a preparar a nosotros para el estado de conciencia apropiado a la hora de la muerte. Imagínense que vivimos vidas con un montón de traumas, situaciones, o vivimos una vida donde nos dedicamos simplemente a satisfacer a los demás. Y eso nos va a generar un montón de traumas en su momento cuando pasemos a la etapa de la vejez, a donde uno se pone un poco más introspectivo y analítico. Y empecemos a observar, ¿por qué perdí tiempo allá? ¿Por qué me dediqué a eso si podría haber hecho esto y aquello y lo otro? Porque empieza a pensar la mente cuando está en esa edad cercano a la muerte, cuando estamos acercándonos al tiempo de completitud de este karma, donde se está terminando todo este momentáneo laberinto para seguir en el siguiente laberinto. Entonces es importantísimo que tomemos conciencia de qué hacer con nuestro tiempo de verdad, para que cuando lleguemos a ese momento, cuando entremos en la vejez, en el momento donde deberíamos ser sabios, se supone que deberíamos ser sabios. Una de las cosas fantásticas que me ha quedado muy en claro, habiendo viajado por tantos lugares en el mundo, es que a nivel mayoritario, porque decirlo, ser como que tajante en un punto es imposible, porque hay de todo en el reino del laberinto, ¿no? En el circo que vivimos, pero a nivel mayoritario los viejos en Asia son sabios, son mucho más sabios, son mucha más cantidad. No, disculpen, no es una minoría como en Occidente, que se ve muy a menudo, donde las personas cuando han llegado a una edad avanzada no tienen una percepción clara de la realidad, del espíritu, de lo que ellos son, su conexión con lo divino, nada de todo eso, ¿sí? Llevaron toda una vida de estancarse en trenes que no los llevaron a la concientización de su ser y perdieron toda su vida, en realidad, porque la dedicaron pura y exclusivamente al intentar disfrutar de los sentidos materiales, el sexo, la comida, la posición social, ¿no? Todos esos temas relacionados al ego falso. Entonces es importantísimo que tomemos conciencia de esta realidad para que a la hora más importante de nuestra existencia, en este momento, en este plano, en esta situación kármica, tengamos la capacidad de discriminar o al menos llegar en paz a ese momento, para que podamos tener la calma de decidir qué es lo que queremos con nuestra vida. Porque según el Bhagavad Gita, el estado de conciencia que el alma tenga a la hora de abandonar el cuerpo que momentáneamente está utilizando será el estado de conciencia que asuma en el próximo cuerpo en su línea del samsara. Así que lo más práctico es utilizar nuestro tiempo con verdadera sabiduría. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse, compartan, dejen su comentario porque es muy útil y nos podemos conocer. Y nos vemos en la próxima. Radhe, radhe.